era yo de chiquita. Y desde esa edad ya sabía lo que quería hacer. Ustedes van a decir dueña de discoteca, pero no. Quería ser abogado, porque quería trabajar por la justicia. Pero estudié Derecho y en mi segundo año de universidad ya me invitaron a trabajar con un bufete de abogados. Y enseguida me di cuenta que los abogados no tenemos tanto que hacer con la justicia. Cuando el cliente llega, la injusticia ya está hecha. Y después será un poco cómo manejar la ley o incluso saber si la ley en sí es justa o no. Entonces, un poco despechada de mi trabajo, llegaron estos locos que están ahí en el bus y me dijeron: vámonos de viaje a Centroamérica. Yo de una. Pero me dicen: nos vamos 10 días a un taller social de arquitectura. Como ya saben, yo no soy arquitecta, pero soy bien social, entonces me fui. Pero cuando llegamos, hubo un terremoto de 6,4. No suena mucho, pero fue uno de los más fuertes de Nicaragua. Y el taller era para reactivar espacios públicos. A pesar de toda la tragedia, seguimos con el objetivo. Como buenos arquitectos, era un concepto, ¿no? Hicimos algo súper simple, súper conceptual, que era entender qué pasaba en ese espacio. Y lo que pasaba, o el elemento más importante del espacio, es que había viento. Entonces colgamos estos cubitos para que se muestre el viento. Y yo ahí, casas caídas, negocios destruidos, 120 arquitectos, y están colgando cubitos. Les juro que me iba a dar un yello. Pero el día que ya por fin inauguramos, llegó toda esta gente a descansar, a jugar con sus hijos. Y esta señora me dijo: gracias, porque yo perdí mi negocio y hoy aquí puedo venir a vender. Incluso ya nos reunimos con los vecinos para ver cómo vamos a reconstruir la ciudad. Yo me quedé así: wow, esto es justicia. De verdad, generar espacios públicos que den oportunidades a todos y a todas es justicia. Hoy son 10 años del TEDx y también son 10 años de lo que regresé de ese viaje y me dediqué a esto, a renovar o a reactivar espacios públicos. Hoy con un equipo ya más grande aquí. Pero pensemos qué es justicia. Yo creo que es la igualdad de oportunidades. Pero lamentablemente me di cuenta que esa igualdad de oportunidades se reduce a la primera infancia. Cuando somos de este porte, ya podemos desarrollar la mayoría de nuestras habilidades. De los 0 a 5 años se define muchísimo qué conexiones hace nuestro cerebro. Es decir, que si estamos en un lugar que no es de las mejores condiciones, cuando tenemos de 0 a 5, es muy difícil que cuando seamos adultos como hoy, estemos en las mismas condiciones de igualdad y de justicia con nuestros pares. Y por eso nos dedicamos a las ciudades amigas de la infancia, de la niñez y de los adolescentes también. Hay 3 principios que determinan el desarrollo infantil. 1, fortalecer las habilidades básicas, como ya les dije, habilidades físicas, habilidades cognitivas, creativas, sociales y emocionales. 2, la reducción del estrés, no solamente de los niños, sino incluso de sus cuidadores, padres, madres, profesores. Y 3, apoyar la construcción fuerte de relaciones interpersonales. El juego es lo que más determina cómo desarrollamos las habilidades. Aquí los niños ya están desarrollando habilidades físicas, subiendo y bajando la montaña, incluso estrategias para no chocarse. Y quiero que vean este video. Parece chistoso, pero de verdad nos enseña mucho. No solo los humanos, sino todos los mamíferos jugamos por una razón. Y es para practicar y ensayar nuestras habilidades sociales. Aquí los perros están jugando, pero parece súper agresivo, ¿no? No solo tenemos que practicar nuestras habilidades sociales buenas, sino también las oscuras, las malas, la violencia. Acuérdense cuando ustedes jugaban con sus hermanos, hermanas de chiquitos. Ya había, o si tienen hijos, hijas, ¿no? Ya había ese momento en el que alguien le jalaba el pelo, le pegaba duro y el otro se ponía a llorar. Ahí se acaba el juego. Pero en realidad es ese momento el que determina cuánto sabemos o cuánto desarrollamos nuestra empatía. En ese momento nos damos cuenta que el umbral del dolor del otro es diferente al mío, que lo que yo entiendo como juego, tal vez el otro no.
Los niños que juegan o que crecen solos tienen mucha más dificultad de generar empatía cuando son adultos. Y por eso es súper importante este juego a través de las relaciones. ¿Pero la ciudad nos da espacio al juego? ¿Sí o no? Pues 1 de cada 5 niños dicen que están muy ocupados para jugar. Imagínense. La digitalización, los sistemas escolares sí han reducido el espacio para el juego o el tiempo para el juego. Pero el mayor factor que ha reducido el tiempo para el juego es esto, el tráfico. ¿Cuántos de ustedes, alcen la mano, jugaban en la calle cuando eran niños? Voy a decir una cosa, no se ofendan, pero los mayores, los más viejitos. Cuando nosotros preguntamos esto en los colegios, en las escuelas, ya nadie alza la mano. Es de preocuparse. Por supuesto, los niños no salen a calles así, a jugar. Mucho menos se van solos al parque, ya lo decía la Sofi. De verdad, no tienen esa oportunidad porque pueden morir atropellados. Esa es la realidad. Además, dependen entonces del tiempo de los papás para que les lleven al parque o para que les lleven a jugar. Y en promedio, una persona adulta que trabaja en Latinoamérica está varado 2 horas al día en el tráfico como este. 2 horas que podrían estar jugando con sus hijos. Y veamos aquí la mamá y el niño que está ahí. ¿Qué reducción del estrés estamos hablando? Esa mamá seguramente está pensando, por favor, que no corra a la calle, cómo vamos a cruzar. Y si el hijo le quiere contar algo, no hay ese espacio para generar una relación fuerte que se necesita para el desarrollo infantil. Veamos este espacio. Si bien hay mucha gente, hay cierto tráfico, ya vemos una mamá mucho más relajada, mucho más tranquila. Y el tranvía es una oportunidad de transporte que nos da más tiempo para el juego. No solamente que nos lleva más rápido a la casa, sino que dentro del tranvía nosotros podemos interactuar. Si ustedes están manejando con sus hijos atrás, no pueden jugar con ellos en ese momento, pero tal vez en el tranvía sí, con cosas tan simples como esta. Este es un sticker de un caimán que va comiéndose cabezas a lo largo de la parada. Y así tal vez un niño aprenda a contar. 1 cabeza, 2 cabezas, 3 cabezas. Ya estamos generando habilidades y relaciones fuertes entre padres e hijos. La mortalidad infantil a nivel mundial es esta. Los accidentes de tránsito son la número 1 causa de muerte, versus número 9 en adultos, ¿no? Y pasa por esta misma lógica de que diseñamos nuestras ciudades y diseñamos nuestras calles para que los carros pasen, para dar más espacio a los carros, para la producción de vamos de punto A a punto B, y no para los niños. Y para los niños significa que no hay señales de tránsito, que los carros no les pueden ver, que se vuelve peligroso, no hay línea cebra. Y aquí estos niños que están en esta escuela nunca habían cruzado el parque a jugar, nunca. O sea, hay la infraestructura, hay el equipamiento, pero no sabían cruzar la calle. Entonces diseñamos esto con un enfoque que promueva el juego. Hicimos flores, hicimos colores, diseñamos pasos cebras y también les trajimos a los niños a que diseñen con nosotros. Este es el resultado final. Más espacio para el juego, más facilidad de cruzar y más visibilidad incluso para los conductores de, hey, ahí hay un área para niños. Pasamos de esto a esto de aquí, mucho más seguro. Creamos seguridad para los niños de la ciudad. Súper felices de ellos ahí, en su espacio. Y también trabajamos con ellos en entender qué pasa en los entornos escolares. Resulta que las enfermedades más comunes aquí en el Ecuador son las enfermedades respiratorias como el asma. Yo misma tengo no pude salir de aquí sin mi Ventolin. Pero mapeamos, en verdad, ¿dónde son los espacios con peor calidad del aire? Y adivinen, son las escuelas. Y son las escuelas porque nosotros como papás queremos recoger a nuestros hijos en la puerta de la escuela. Pero resulta que un carro que está parado, prendido, contamina 3 veces más que un carro que está en movimiento. Y donde más carros que hay así parados, prendidos, es alrededor de los colegios, esperando a que los niños y las niñas salgan. Entonces, si yo pienso como padre, como madre, le voy a ir a recoger en la puerta de la escuela por su seguridad, pero en realidad soy el primer causante de las enfermedades que le van a afectar en el futuro. Y aún peor, hay papás, mamás que le dejan en la puerta feliz al hijo
Y ahora sí estoy tarde al trabajo, me voy. Y se olvidan que hay los hijos de otros que están caminando todavía por ahí. Este es un ejemplo del proyecto Tú también construyes Cuenca. Trabajamos con 100 jóvenes en una escuela que tiene muchísimo tráfico y ellos mismos decidieron qué querían hacer. Ellos mismos vieron cómo el espacio público afecta a su día a día y afecta a su bienestar, pero también cómo ellos pueden influir en ese espacio público. Y ellos conversaron con los vecinos y nos dijeron, nosotros creemos que el tráfico es lo más inseguro aquí. Entonces, vamos a proponer estaciones de embarque y desembarque a 400 metros para que los papás no nos vengan a dejar justo en la puerta y ahí haya tráfico. Y en esos 400 metros además vamos a tener rutas lúdicas, seguras, que nos permitan jugar, interactuar con la naturaleza, etc. Este fue el proyecto y lo pintaron ellos mismos, lo diseñaron ellos mismos. Muchos no sabían ni que había un río al frente del colegio. Pero cuando salieron se dieron cuenta que habían muchísimas ranas, peces, animales y dijeron, bueno, vamos a hacer una ruta de los peces y la otra ruta de las ranas. Muchos de ustedes habrán caminado por aquí por la 1 de mayo y en realidad no se necesita una infraestructura súper fuerte. Lo que se necesita era cambio de comportamiento. Los niños y niñas necesitaban saber que ellos podían caminar al colegio, que ellos podían usar ese espacio. Y lo lograron a través de pintar las piedras de ellos mismos, la ruta de la música. Y ellos decían, papi, ma, ven a ver, esto hice yo. Y ahora caminan muchísimo hacia allá. Los resultados fueron increíbles. De 7 a 9 puntos se subió la percepción de seguridad. No solo porque había menos tráfico, sino porque ellos dicen, yo le tenía miedo a esa señora, total ha sido mi vecina. Ellos conocen ahora a los vecinos y se sienten parte de una comunidad. 85% de ellos se sienten más seguros, casi todos o todos quisieran volver a participar en un proyecto similar. Antes iban 4 niños en bici, ahora van 75. Y lo más importante, los profesores reportan más atención de los niños que caminan que los que no caminan. Los que van caminando leen más rápido que los que no. Entonces, desarrollamos habilidades creativas, sociales, etc. Hay socialización entre ellos y cuando caminan van conversando y claramente reducimos el estrés. Si es que hiciéramos esto en todos los colegios de Cuenca, ¿se imaginan? Aquí está el mapa, ¿no? Ese es el colegio, pero si mapeamos todos los de solamente la zona del ejido, podríamos crear rutas lúdicas y seguras para niños y niñas en toda la ciudad. Y pensemos en los jóvenes. Hace pocos meses iniciamos un proyecto que se llama Ciudades Sanas y Seguras para jóvenes de 14 a 24 años. Nosotros dijimos, ciudades seguras en este contexto, todo el mundo va a hablar de delincuencia, de asalto, de robo. Y sin querer minimizar la urgencia y la tristeza del contexto en el que estamos de delincuencia, lamentablemente nos encontramos con problemas peores, más mortíferos, más dañinos para jóvenes de 14 a 24 años. El 40% de los jóvenes tienen miedo a salir de la casa, muchos por la delincuencia, pero aún peor, se sienten mucho más en riesgo a sufrir accidentes de tránsito o incluso a catástrofes naturales y al cambio climático. Pero les preguntamos, ¿qué les pasó que afecte su bienestar en los últimos 12 meses? 2 de cada 10 efectivamente dijeron me asaltaron, me robaron. 2 de cada 10 efectivamente dijeron que estuvieron en un accidente o siniestro de tránsito. Pero 7 de cada 10 dijo que está deprimido o sufre de ansiedad. 7 de cada 10. Y cuando les preguntamos de lo que les pasó el año pasado, ¿qué fue lo peor que les pasó? ¿Qué fue lo que más les afectó, lo más significativo? Y la ansiedad y la tristeza, la ansiedad y la depresión se pusieron rápidamente en primer lugar. Entonces tenemos una narrativa de delincuencia que está todos los días en las noticias, pero hay cosas de las que poco estamos hablando o de las que quizás no sabemos cómo hablar, como la salud mental. Y eso causa gran inseguridad. Nos fuimos a ver cuáles son las principales causas de muerte al día de hoy en niños, niñas y adolescentes de 5 a 17. La primera son los accidentes de tránsito, pero la segunda es el suicidio. Tal vez sí asalten, pero no causa daños humanos, causa daños materiales.
Y les preguntamos dónde es que se sienten peor o dónde su bienestar se siente afectado. Y la mayoría respondió en la casa. Y es obvio, si yo estoy en mi casa y estoy deprimido y no tengo contacto social y hablamos de la soledad, obviamente se vuelve un lugar donde me causa más depresión y más malestar. Y también dijeron que aunque 20% de ellos no hacen nada por mejorar su depresión o su ansiedad, casi el 50% sí sale a los espacios públicos y dice que los parques, las áreas verdes, las actividades culturales, deportivas y recreativas les hacen sentir mejor. Entonces ya sabemos que como ciudad podemos hacer cosas para que los jóvenes que sufren de depresión, que sufren de ansiedad y para que todos nosotros lo podamos disfrutar más. Pero ante una cruda realidad que habíamos estado ignorando, que es mucho más probable que su hijo, su hija muera porque se queda encerrado en la casa a que muera víctima de la delincuencia si es que sale. Cuando tenía yo 26 años, siempre yo trabajaba en la parte del Parque de la Madre y quería subir al centro a las 6 de la tarde y me daba miedo. Entonces con 4 amigos decíamos, ¿pero por qué? Si las escalinatas es la parte más rápida para subir al centro, ¿no? Pero en realidad era oscuro, daba miedo y entonces decidimos ir a ver qué pasa. Y literal pusimos la silla ahí. Cogimos la sala de una de nuestras, de la abuela de uno de nuestros amigos y nos fuimos a sentar a ver por qué era peligroso. Resulta que nosotros sentados ahí leyendo, tocando la guitarra, conversando, nos volvimos a eso que brindaba más seguridad. La gente empezó a pasar. Y a lo que pasaba, llegó alguien más que también tocaba la guitarra. A las 2 semanas nos llovió, entonces el SIDAP nos dio una carpa y de una vez nos dio un parlante por si acaso queramos hacer más música. Y a las 5 semanas ya teníamos un concierto enorme. Y después de 6 semanas llegaron varios artistas folclóricos que querían inscribirse y nos empezó a tocar organizar todos estos eventos. Tuvimos yoga, tuvimos concierto de rock, tuvimos danza folclórica. La gente bailaba todos los jueves de 5 a 7. Y eso terminó en una ordenanza municipal para el apoyo a la cultura. Una ordenanza que les cuento, el primer borrador era prohibir a los músicos en la calle. Pero después de que ellos vieron eso, que nosotros pusimos la silla ahí donde quisimos, decidieron cambiar la ordenanza para dar más apoyo porque se dieron cuenta que las escalinatas ya eran un lugar más seguro. Y también algunos jóvenes nos preguntamos, ¿qué pasa si compro una tarjeta de parqueo del EMOV y en vez de poner un carro, ponemos de nuevo la sala? Y eso hicimos. Compramos esa tarjeta y por 4 horas nos sentamos ahí en la sala. Y primero la señora de la tienda que estaba al frente dice, no, ese es el parqueo de mi cliente. Pero a la media hora se dio cuenta que el carro no compra nada, pero los 10 jóvenes que estábamos ahí tocando la guitarra, teníamos hambre, teníamos sed y en un día triplicó las ventas. Lo que hicimos se llama Parking Day. No fue una idea nuestra, es una idea que pasa alrededor del mundo. Pero en un mundo donde se le da prioridad y se le da más espacio a algo inerte como un automóvil, crear nuestro propio Parking Day para nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes y para nosotros mismos es un acto de justicia. Así que les invito a que desde hoy creen sus propias ciudades, sus propios espacios públicos. Hagan un espacio verde. También puedes salir en bicicleta con tus hijos. Habla con tus vecinos. Sal a la bailoterapia. Ponte en los zapatos del otro. O por tu propio bienestar, pon tu silla donde quieras. Muchas gracias.